Y se preguntará, ¿por qué siempre pregunta cuántos están alegres? Porque a veces, hermanos, hay situaciones en las cuales pone triste a los creyentes, pero su palabra nos enseña a estar gozosos en medio de los problemas. Amén. Y por eso siempre es bueno decir estoy alegre. Si no, no vale la pena cantar el coro. Vamos a ir, antes de nada, felicidades a todos los padres. Es un gran gracias, hermano. Es un gran privilegio, hermano. Así que ya se imaginan el Señor qué alegra de estar como padres de nosotros. Amén. Vamos a ir a su palabra siempre en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan, versículo 18 en adelante. Yo leeré para ustedes, hermanos. Dice su palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar un día más. Señor, gracias por este día. Gracias por la salud, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, por aquellos que tienen su día especial, Padre, por los cumpleañeros, por los padres, Señor, también gracias por darnos ese privilegio, Padre, por cada anciano, cada niño, Señor, ayúdanos a entender siempre tu palabra, a poder atesorarla, Señor, a poder ponerla en práctica y sobre todo, Señor, sobre todo, Padre, a amarte siempre a ti, Padre, que eres el autor de todo, Padre. Ayúdame en esta mañana, Señor, que seas tú haciendo la obra, que nosotros tan solamente seamos instrumentos, Señor, voceros de ti, Padre, pero que tú, Señor, te manifiestes en cada una de las personas en este día, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos, amén. El domingo pasado, hermanos, hablábamos del mandamiento de no amar al mundo, el mandato de no amar al mundo. Y habían tres características: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. Pero ahora Juan hace un cambio bien impresionante, porque a base de eso sigue el mandamiento, el nuevo mandamiento, el cual no fue nuevo, sino era viejo. Pero después viene y en el versículo 18, y el encabezado dice el anticristo. Y Juan dice, hijitos, ya es último tiempo. Y según vosotros oísteis, dice que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan, hermanos, estaba citando lo que Daniel había hablado acerca del anticristo. Amén. En el libro de Daniel se encuentra lo que es esta porción del anticristo, cuando viene, cuando se manifiesta, qué es lo que hará. Pero Juan toma el tiempo que vivía él como el último tiempo. Juan llama a muchos mentirosos anticristos. Vamos a hacer comparaciones entre anticristos y el anticristo. Amén. Vamos a aprender hoy eso.
Sencillamente dice su palabra, el anticristo viene. Amén. Ese es el hombre inicuo. Ese es el que se va a levantar en la tribulación. Ese hombre es el que va a querer tomar el lugar de Cristo. Ese es el hombre que va a traer paz, pero una paz falsa, una paz que se va a romper, y después viene la desolación, siempre por el mismo anticristo. Pero Juan habla de anticristos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos anticristos? Bueno, su palabra dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí no entra la palabra perdieron su salvación. Aquí no entra la palabra se extraviaron de la verdad. Aquí no entra la palabra la gracia del Señor se alejó de ellos. Aquí entra la palabra donde Juan dice no eran de nosotros. Es sencillo, no eran de nosotros. Si usted conoció a un creyente que predicaba, que oraba, que hacía todo en el Señor aquí en la iglesia y ahora no está y está en el mundo, sencillamente no era de nosotros. Sencillamente no era del Señor, sino ahora, y convertido en un mentiroso, es un anticristo. La Biblia lo dice, Juan lo dice. En la Escritura vemos que se dice claramente que falsos maestros se levantarían entre la primera y segunda venida de Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo. No solo Él, también lo dijo Pablo, también lo advirtió Judas, también lo vemos que Juan lo advierte. Y esa palabra tan peligrosa, anticristo, lo dice, anticristo. Alguien que miente y Cristo la verdad. Son dos cosas diferentes, son dos cosas que no pueden ser la misma. El anticristo es mentiroso y Cristo es la verdad. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es un anticristo o qué es el anticristo? Juan es el único escritor en la Biblia que usa la palabra anticristo. Anti es un prefijo preposicional que significa contra, alguien que está en contra del Señor, alguien que quiere imitar al Señor. Ese alguien, hoy en día hay muchos, hermanos. Hoy en día hay muchas personas que fueron creyentes y aprendieron la Biblia totalmente, se la saben de memoria, pero como no les convenció, como no encontraron a Cristo, el de la Biblia, amén, el Cristo de amor, entonces ellos quieren ser igual que Cristo. Y vemos muchos dioses. Eso hoy en día, hermano, ha avanzado tanto que ahora hay muchos dioses de diferentes religiones, el cual quieren compararse con Cristo, quieren ser igual que Cristo, pero al final son anticristo. No son el Cristo verdadero. El Señor lo habló de esa manera. Un anticristo se opone a Cristo, ya que él presenta mentiras. Y en cambio el Señor Jesucristo presentó la verdad. El Señor siempre nos presentó la verdad. El Señor siempre nos va a hablar de la verdad. El Señor entregó su espíritu a Juan para que escribiera esta carta. ¿Y qué escribe Juan? La verdad. ¿De qué habla Juan? De la verdad. De igual forma Juan nos advierte, pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo, el versículo 20, y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes son estos? Son los creyentes. Vosotros que saben quién es el anticristo, o ustedes que saben quiénes son los creyentes, mire que hoy en día existe un conflicto de era, el conflicto de los anticristos y el conflicto de los creyentes. El creyente afirma la Escritura, amén. El anticristo le aleja de la Escritura. El creyente le da la seguridad de salvación. El anticristo le miente que usted la pierde. El creyente tiene la unción y el poder y sobre todo el Espíritu Santo dentro de él.
el anticristo niega al Espíritu Santo de Dios. Son tres cosas diferentes. ¿Cómo es posible que yo lea la Biblia, que el Señor diga en su palabra que Él murió en la cruz, me salvó de una vez por todas y me otorgó ¿qué? Vida eterna? Si el Señor me prometió eso, un Dios que no miente, un Dios que es poderoso, ¿cómo puedo yo pensar que pierdo mi salvación? ¿Cómo puedo yo pensar que el Señor me va a quitar mi salvación? Sencillamente, Dios conoce quiénes son sus hijos. Y no sé usted lo que piensa, pero al final, hermanos, en aquel tiempo, cuando el Señor venga por su iglesia, y solo sean arrebatados aquellos que sí eran de nosotros, aquellos que sí eran creyentes de verdad, y no aquellos que le alejaban de la Escritura, no aquellos hermanos que engañaban a los creyentes, o aquellos que en realidad niegan al Señor y el Espíritu Santo. Por eso decía Juan, bueno, ustedes andan en luz, pero sus acciones dicen lo contrario. Toda esa palabra, hermana, viene desde el primer versículo de la Biblia en adelante. Primero dice la palabra de vida. Después, Dios es luz. Luego, Cristo nuestro abogado. Después, el nuevo mandamiento y después el anticristo. Todo va conforme a lo que Juan quería enseñar. ¿Por qué Juan lo enseñó? Bueno, porque en ese tiempo existían falsos maestros. Yo se los dije la vez pasada. Habían falsos maestros, el cual creían ellos ser del Señor, pero no eran del Señor. Y usted va a escuchar muchos hoy, pobrecito, perdió su salvación. Y pobrecito, es el hijo pródigo, dicen unos, se fue y va a volver. Sencillamente no eran de nosotros. ¿Sabe que esa palabra no está bien dicha, que el que se va a volver? Porque la Biblia es clara y dice, porque si hubieran sido de nosotros, en el versículo 19, note esas dos palabras, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros, no se hubiera ido. Todo aquel que se va no es del Señor. Si regresa, gloria a Dios, tiene una nueva oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón de verdad. Pero aquel que se va no fue de nosotros ni salió de nosotros. Tan sencillamente es un mentiroso, dice Juan. Todo eso, lo que Juan nos enseña, el anticristo siempre va a presentar mentiras. Sin duda alguna, Juan dice que el anticristo viene. Hay muchos hombres hoy en día que se pueden comparar al anticristo, y uno de ellos es Hitler. Muchas personas lo han comparado. Hitler era un general alemán, prácticamente era un dios para los alemanes, organizaba todo el liderazgo de los nazis. Y escuchaba una historia, un relato de él, que cuando él llegó prácticamente a la presidencia de ese país, fue a Roma. Y en Roma tenían la lanza que traspasó al Señor Jesús, bueno, un pedazo, y él se quedó viendo fijamente la lanza, según la historia de los amigos de él. Desde ese momento Hitler no volvió a ser el mismo. Se compadeció tanto ver que una lanza traspasara al Señor, que tomó odio a los judíos. Y usted conoce la historia que hacía con los judíos. Los quemaba, los mataba, odiaba. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si este hombre, que prácticamente ya tenía muchos países dominándolo, pero el Señor le puso un alto?
el anticristo será igual, pero el anticristo sí va a reinar en este mundo. El anticristo sí va a decapitar muchos creyentes y no solo judíos. El anticristo va a dominar el mundo. El anticristo va a presentar las mentiras más grandes que usted haya escuchado. El anticristo le va a ofrecer comida a cambio de su alma, sanidad, provisión. Todo eso es lo que Juan está diciendo. En este momento vivimos el último tiempo como que fuera en la tribulación, un tiempo de peligro. Por eso ese tiempo que estaba viviendo Juan era necesario predicar al Señor Jesús. Por eso el tiempo que vivimos hoy es necesario que estemos adentro de la familia del Señor. Amén. Y no seamos de los de afuera. Es importante, hermano. También lo hablé en el estudio de Apocalipsis. Un hombre que va a ser poderoso, hermano. Un hombre malo. El cual, si usted no se deja marcar, no va a comer, no va a vivir en paz, no va a ser sanado. Todo eso lo trae el anticristo. ¿Y qué pasa si un padre tiene a su hijo y el anticristo dice, bueno, si no te dejan marcar, mandaré a que violen a tu hijo, mandaré a que lo decapiten? Usted como padre o madre, ¿cuál será su reacción? Márqueme. Porque el engaño total de este hombre es opuesto a la verdad cuando el Señor dice, ven y te doy vida eterna. Ven y te doy sanidad. Toda la palabra es sanidad a los huesos. Amén, ¿lo ha leído? La palabra es sanidad al alma. La palabra, hermano, trae prosperidad espiritual. Trae sabiduría, conocimiento. Amén. Es por eso que hoy en día, por muchos que no saben, existen varios anticristos ahí en la iglesia rondando, negando al Señor. Pero aquellos que tienen la unción del Santo conocen estas cosas, dice Juan. Y no os he escrito como si ignorarais la verdad, dice Juan, versículo 21, sino porque la conocéis. Por eso escribo, porque ustedes saben, o sea, en otras palabras, les recuerdo lo peligroso que es. Porque ninguna mentira, dice, procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es, dice Juan, el anticristo, el mentiroso. Y ahora han surgido muchos. Son muchas características de los anticristos o falsos maestros o no creyentes. No importa cómo lo tomemos, pero no son de Cristo. Hemos llegado, hermanos, a negar al Señor. Hemos llegado a negar al Padre. Porque hay iglesias hoy en día que ignoran al Padre, ignoran al Espíritu Santo y se centran en Cristo. Otras iglesias se centran en el Espíritu Santo e ignoran al Señor y ignoran al Padre. Son anticristos. Gracias a Dios, la iglesia bautista se centra en las tres personas, una Trinidad. Si no, el hermano Nelson da un estudio los miércoles de la Trinidad. Quien tenga el deseo de venir a aprender, la Trinidad. Lo que se centra Juan, lo que nos dice Juan, bueno, hijitos, ya es último tiempo. Ya es último tiempo, pongámonos a pensar. Ustedes saben que el Señor es verdad. Ustedes saben que el Señor es luz y no es tinieblas. Lo viene diciendo desde muy antes. Pero la necedad del hombre, la ignorancia, la rebeldía es tan grande, hermanos, que somos
Somos tan olvidados hoy en día, se predica una cosa y mañana no me acuerdo, porque así somos. Pero el Señor no a todos brinda una segunda oportunidad. El Señor no a todos muestra su misericordia. El Señor antes del juicio mostrará su misericordia, y es ahí donde tenemos que recibirle. Porque después, hermanos, en el tiempo del anticristo, no habrá oportunidad. Hay que quitarse esa idea que se va a salvar en la tribulación. Si ahorita no quiere nada, peor después. Esa es una idea tonta que el creyente se mete hoy en día, que quiere ser salvo en la tribulación. Si ahorita tiene comida y reniega, en la tribulación no va a tener nada y se va a desesperar. Va a ir allá a servir el anticristo y va a gozar de sus alimentos y todo. Y ahí está, es del anticristo. Va a desear la muerte y no la va a poder encontrar. Se va a tirar de donde sea y no va a hallar la muerte. La muerte va a andar de paseo. Gracias a Dios. De vacaciones. Pero el Señor da esa posibilidad. Hijitos, es último tiempo, dice Juan. De seguro ese tiempo, cuando Juan mandó la carta, hermanos, habían tantos falsos maestros que negaban al Señor, y había un poco que de verdad escuchaban la palabra del Señor. Y esos pocos hacen la fuerza porque el Señor está con ellos, amén. Si no, miren la iglesia ahorita, hermano, menos de 30, pongámosle, o más. Pero váyase a un coliseo o un estadio, más de 10,000 personas negando a Cristo, y la iglesia confesando que Cristo es Dios. Somos tan diferentes, hermanos, pero tenemos algo más grande que ellos. Tenemos algo más maravilloso que ellos. ¿Sabe qué es? Felicidad. Amén. No importa lo que haga estos creyentes falsos, porque dice Juan, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ese tiene al Padre. Sí, hermano. Dice que son creyentes falsos, divisionistas y destructivos, que abandonaron la iglesia. Son destructivos, dice el comentario del hermano Luis. Y es tan real, hermano, esto. Ver creyentes, oye, mire, cuando un creyente se va de la iglesia, no se va en paz, hermano. Se va hablando pestes de usted y de mí. Eso es totalmente algo real. Y yo he escuchado, son tan destructivos, y entonces la gente de afuera dice, pues ya no voy a ir, porque si le hicieron eso a él, a mí me van a hacer peor. El problema es centrarse en la gente y no en Cristo. Eso es lo que la gente no entiende. Usted quiere venir a la iglesia y venga por Cristo, usted se va a ir feliz, hermano. Pero si usted viene por un hombre, se va a ir triste, porque todos fallamos. Es por eso que el centro siempre y la base de la comunión es Cristo. Cristo es el único que puede salvarnos. El peligro más grande de la iglesia no proviene del mundo, sino de los líderes falsos que se levantan contra la iglesia. Ese es el peligro más grande. A menudo usan el lenguaje de la Biblia fuera de su contexto, y la presencia de los líderes falsos nos indica que también vivimos en tiempos que tienen las características de la última hora. Debemos estar alerta siempre a estos peligros. Debemos estar alerta siempre a los golpes que vienen a la iglesia de personas, hermano, que van a venir un día y no van a predicar a Cristo. Es ahí donde usted debe levantarse y defender la palabra del Señor. Es ahí porque el Señor mismo dijo, muchos serán engañados. Es por eso que exigimos tanto, hermanos, leer la Biblia
poner un diccionario a la par si no entiende una palabra, pero nunca sacar fuera de su contexto el versículo. Nunca, hermano. Como la vez pasada les explicaba, el mundo tiene diferentes contextos y diferentes definiciones. Igual la salvación, hermanos, tiene diferentes contextos y diferentes definiciones. Y hoy en día va a haber muchos creyentes que aman Mateo 24 en adelante porque dicen: si yo persevero hasta el fin, entonces soy salvo. Pero es tribulación de lo cual se habla ahí. No habla de hoy en día. Si la salvación mía fuera a depender de mi esfuerzo y de mi perseveración, entonces no vendría a la iglesia, me esforzara en la calle y en mi casa. El Señor nunca dijo eso. Ahí habla, hermano, de salvación física. Y la salvación de su alma es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es ser libre de juicio. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no ha sido condenado. Pero aquel que no cree dice ya, o sea, tiempo presente, ya ha sido condenado. En otras palabras, si el Señor viene ahorita, usted ya es condenado con el anticristo y Satanás. Pero el Señor siempre da una entrada libre para poder llegar a arrepentirnos y ver de una manera diferente la vida, hermanos, y decir: Padre, hoy quiero servirte. Hoy quiero llegar a la iglesia y aprender de tu palabra y decir: Señor, gracias porque tu palabra es poderosa. Porque por ella no me avergüenzo. Pablo dijo: es poder, por eso no me avergüenzo, porque es poder. Todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, hermanos, y hablo de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces usted dirá: qué poder de Dios. Y si usted no ha tenido un encuentro, le invito a que usted viva la santidad de Dios. Y cómo el Señor poco a poco le irá moldeando y le irá sorprendiendo cada día. Solo Dios, hermano, tiene ese poder. Solo Dios. Así es. Dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa. Escucha esa promesa, es para todos, hermanos. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿El qué? La vida eterna, hermano. La vida eterna, esa promesa maravillosa de la vida eterna. Evidentemente, Juan nos enseña que muchos han querido engañar a la gente diciendo que tienen vida eterna, pero en realidad nunca la tuvieron. El Señor, hermanos, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y el Señor escribe su nombre en el libro de la vida cuando usted se reconcilia con el Señor, amén. Pero si el Señor sabe que usted no va a servirle, entonces no lo escribe. El Señor no es un simple maestro carnal que escribe y usted falta y lo borra. No, no es así. En ese libro solo están los que han vencido al mundo. ¿Y quiénes son los que vencen al mundo? Los que creen en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Ellos nada más. Y el hermano siempre dice un versículo: y todo el que no está inscrito en el libro de la vida, hermano, ahí está. Y no lo dije yo, lo dijo él. Amén. Porque la Biblia lo dice. Es tan clara, hermano, ver la Biblia que muchos anticristos que niegan al Señor y muchos creyentes que se están pareciendo a los anticristos negando al Señor,
Mire, hoy en día las cualidades de un anticristo pueden ser pereza, haraganencia, acomodamiento. Hay muchas más, conformismo, otras más. ¿Alguien que quiera compartir? Hay tantas cosas hoy en día que no le permiten tener ese amor con el Señor y venir. ¿Se ha preguntado por qué voy a la iglesia y no salgo feliz? ¿Se ha preguntado por qué voy a la iglesia y no aprendo nada? Es porque su corazón está cerrado, hermano. Todavía no quiere nada con el Señor. O a veces somos los 9 leprosos. Venimos por interés. Bueno, ya nos dio el Señor un empleo, ahora vámonos. Bueno, ya nos brindó el Señor la oportunidad de estar sanitos, tanto que ha orado por su sanidad, ahora vámonos. Es puro interés, el cual no es bíblico. Todo aquel que el Señor sanó, que el Señor salvó, dice su palabra, y le seguía. Así dice el Señor. Y a mí me impresionaba, hermanos, cuando Juan llegó al templo y en la puerta estaba un cojo creo que era, ¿verdad? Sí. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate. ¿Y cómo creen que se levantó? Brincando, dice la Biblia. Brincando, y la otra palabra, glorificando a Dios. Alguien que abrió su corazón, agradeció lo que el Señor había hecho y le sirvió. Eso es un creyente. Si no, hermanos, estamos en tiniebla y nos engañamos a nosotros mismos. Los creyentes poseen la verdad en su corazón, en su mente. Juan escribía para animar a sus lectores, quienes habían sido minimizados por los falsos maestros. Y muchas veces habían falsos que se jactaban de sus conocimientos, y no les escribía para informarles la verdad, porque ellos ya la sabían. Simplemente quería recordarles lo principal que ellos habían aprendido y cómo se habían convertido al Señor, y que el Señor era verdad y no mentira. Pero habían unos que decían que Cristo era mentira, entonces había una confusión. Pero Juan nos describe anticristos y los que son de Cristo. Son diferentes. Unos obtienen vida eterna y los otros no. ¿Verdad que es diferente? Es muy diferente. Unos están en luz y los otros en tinieblas. Son muy diferentes. Y la palabra conocéis, cuando Juan dice en el versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo, dice, y conocéis todas las cosas. No se requiere un conocimiento adquirido a través de que usted lea la Biblia todos los días. No se requiere de eso, sino se requiere el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente, el cual, dice la Biblia, el mundo no conoce porque no conoce a Dios. Pero usted que sí conoce al Espíritu Santo, entonces usted sí forma parte de la familia de Dios. Amén. Es por eso que muchos predicadores dicen que nosotros somos como tales extraterrestres, porque el mundo no nos conoce y nosotros no somos de acá. Amén. Nosotros somos de otro reino, el cual ya pronto nos vamos, hermanos. Amén. El cual ya pronto va a venir el Señor. La verdad y el error no se pueden mezclar. Aquellos quienes niegan la verdad conciernen al Hijo y son muy mentirosos y tienen un problema, porque Apocalipsis dice que ningún mentiroso entra en el gozo del Señor, sino es lanzado al lago de fuego. Esa palabra mentiroso.
Cuando le pregunten, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Dígale, no quiero ir. Pero mentir es peligroso, hermano. No se puede mentir, hermano. Y el problema es que dirán muchos, hermano, pero es una mentirita, pero todos los días de mentir. Mejor decir, hermano, no quise ir a la iglesia. Cansancio, sinceridad. Pero viera, hermano, qué dolor de cabeza y no tenía nada. Es mentira. Y si miente una vez, vienen dos. Después de dos, vienen tres. Y después se volvió un hábito. Y no es parte de nosotros. No es parte de nosotros. Es una cadena en la cual Satanás se alegra ver a creyentes mintiendo. Se alegra ver a creyentes dando división en la iglesia, inventando cosas para que se odien. Eso quiere Satanás. Una iglesia dividida y el Señor una iglesia unida. Eso es lo que hacen muchos anticristos, como dice el hermano, es destrucción a la obra. Destruyen lo que es la verdad, pero el Señor siempre está ahí, hermano. El Señor siempre está guardando como guardaba Jonás. Amén. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Qué pensamos? ¿Qué memoria tenemos? Esa misma pregunta debe de hacérsela todo creyente. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo se manifiesta el Cristo? El creyente verdadero se regocija de poder hablar de Cristo, su Salvador. El creyente verdadero habla con amor hacia el incrédulo y transmite ese amor de Cristo. Amén. Pero nunca transmitimos mentira a través del Señor. Es que yo oré y la Biblia me dice que me va a ir bien, pero al final no me fue bien. Es negar al Hijo. Yo conozco un profeta, dice el que es profeta, yo le digo profeta también, falso profeta. El Señor le habló, dice él, y le ofreció, hermanos, un terreno para comprar y poder construir un templo. Amén. El Señor le habló, está bien. Lo que pasa es que el Señor le volvió a hablar y le dijo, te voy a quedar mal y va a ser hasta el otro año. El problema es que la gente dijo amén. Y me dice, ¿qué opina usted, hermano, de eso? El Señor es completo, le dijo. El Señor dice un día, ese día es. Pero es que usted es incrédulo, no cree en Dios. Yo sí creo en Dios, pero no en falsos maestros. La verdad es que muchas veces creemos, hermanos, muchas cosas de lo que los hermanos predican, pero no leemos. Hay un peligro, hermano, de decir amén. Hay un peligro de decir, sí, hermano, es cierto, pero en realidad no es así. Yo puedo estar hablando mentiras ahorita y si usted no está leyendo la verdad me va a creer. Por eso hay que ser como los cristianos, ¿de dónde? De Berea, que leían para ver si era cierto lo que predicaban. Y entonces, hermanos, podemos ver si es cierto. Qué completo el hermano, gracias al Señor. Pero aquel que me diga, hermano, que el Señor borra mi nombre o el Señor hace que mi salvación se vaya y yo leo la Biblia, a saber qué libro lee él, porque la Biblia no me dice eso. O como le comentaba al hermano Nelson, un mormón me dijo, qué bonito que nosotros predicamos, me dice que Juan el amado aún está vivo. Pucha, dije yo, vida eterna tiene ese hombre. Juan murió, hermanos, de una edad avanzada. Y yo eso pensé, digo, ha de ser Juan el mecánico. La Biblia, hermanos, es clara. Todos los hombres del Señor, incluso el Señor murió, ¿verdad? Y resucitó.
no existe tal evidencia de que ellos estén vivos aún. Tal vez un pedazo de piedra el cual adoran, pero la persona no. Todos ellos están en la presencia del Señor. Jesús es el nombre dado a un Salvador, el nombre que históricamente está asociado con su humanidad, Cristo. Es el nombre que representa su obra de redención y su misión, así como en los días de Juan. Muchos hay que reconocen al Jesús humano, pero que niegan al que es divino. Hay muchas personas, hermanos, que creen en el Señor como un mártir, pero que no es divino. Y el Señor era completamente hombre y completamente Dios. Porque la Biblia así lo dice. Estas personas que creen esto son mentirosos, pues la palabra de Dios enseña que Jesús es el Cristo, que las dos palabras están unidas. Y negar su humanidad y su deidad es mentir. No podemos mentir sino aprender. Mire, vamos a leer el versículo 24 de Juan 2, primera de Juan 2, 24. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es la palabra del Señor, hermano. Es lo que ellos habían escuchado, que tiene que permanecer el Evangelio de Cristo. Y si eso que habéis oído permanece en ustedes, entonces permanecerá ¿quién? El Hijo y el Padre. Esa es la protección contra los anticristos y contra el anticristo. Esa protección que es Cristo. Esa protección, después de revelar la presencia y las actividades de falsos maestros, Juan explica la provisión y la protección que tenemos cuando permanecemos en lo que escuchamos y lo retenemos. Porque eso es promesa, hermano. Pablo dijo: nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Pero alguien que no ha leído Romanos 8, 38 en adelante no sabe de eso. Por eso dice: aquello que escucharon que permanezca en vosotros. Aquello que hemos enseñado que permanezca en vosotros. Dios ha dejado la protección para aquellos que son creyentes, y es su Hijo muriendo en la cruz, resucitando y cumpliendo el propósito, para que así todos fueran salvos por medio de Él. Ese, hermanos, es el amor de Dios Padre hacia sus hijos. Y nadie más lo ha hecho, solo Él. El Señor, hermanos, fue crucificado, amén, fue llevado al madero. Amén. Y no sé si usted recuerda, en la Biblia dice: y oscureció. Y entonces las palabras del Señor Jesús fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todo el pecado, toda la maldición suya y mía fue puesta en el Señor en la cruz, y el Padre volteó su rostro hacia Él. No pudo mirarlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en ese momento era tiniebla y Dios es luz. ¿Por qué me has desamparado? Dios lo había abandonado. Pero ¿y después dónde fue? A la presencia de Dios. Qué privilegio, hermano, lo que el Señor hizo en esa cruz. Él no le dolió los clavos, los 39 o 40 latigazos que le pegaron. No le dolió eso. Le dolió el pecado que cargaba. Si no, memorice y dígase: con un problema no podemos muchas veces, y el Señor llevó el de todo el mundo. Amén. Qué privilegio. Y leemos la Biblia y el Señor nunca soltó la cruz. Llegó alguien para ayudarle, pero Él nunca soltó la cruz. Él permaneció obediente hasta la muerte. Y es por eso que Juan lleva su carta y dice
que debemos tener cuidado con estas personas, hermano. Si alguien quiere dividirle, si alguien quiere que usted niegue al Señor Jesús, entonces usted permanezca en lo que ha escuchado y defienda la palabra del Señor, porque eso así es, le va a servir. Hay que aprender de su palabra para poder amar al Señor cual tal es. Quiere amar a Cristo, quiere conocer a Cristo. Yo se los puedo expresar con mis palabras, pero como lo tiene la Biblia, hermano, es impresionante. Yo puedo decirle que el Señor Jesús es hermoso, precioso, amoroso, fiel, pero como la Biblia lo expresa, es algo que no se va a poder contener. Es algo maravilloso. Tan sencillamente 1 hora de lectura, hermanos, y a veces en 10 minutos el Señor le puede sorprender. Cuando llegamos a su palabra, leemos su palabra y vemos que eso es lo importante. Aquellos que salieron de nosotros, hay que animarles a que vuelvan, pero de verdad. Todos aquellos que permanecen con nosotros son aquellos que tienen al Espíritu Santo, hermanos, dentro. El Espíritu Santo es la garantía y el sello que el Señor ha puesto para llevarle ¿a dónde? Al cielo. Es una garantía. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, le guía. El Espíritu Santo le protege de las 3 características del mundo del cual hablábamos la vez pasada. Compárelas. Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero lea Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley y no hay mundo, sino solo el Señor Jesucristo. Vamos a tener un versículo, hermanos. Vamos a tener un versículo. El hermano Luis lo va a ensayar con ustedes unas 2 veces y lo vamos a decir. Hermano, Primera de Juan, el versículo es Primera de Juan 2:19. Tema: los anticristos. Primera de Juan 2:19. Vamos, hermano. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios esta mañana, ¿verdad?, por la enseñanza. ¿Cuántos vamos completos ahorita? Full. Vemos. Preocúpense, hermano. Les traigo una pavecilla esta mañana. Estoy muy malo, ¿verdad? Ya la prometí. Muy bien, vamos a ver, hermano, repitiendo una vez más. El tema es los anticristos, ¿verdad? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. Muy bien, claro. Siempre